11 en punto de la noche, con una intensa agenda por delante para debatir con nuestros amigos, las personas que hemos convocado esta noche, por ejemplo, para comentar lo que ha dicho el presidente de la Xunta en sede parlamentaria, en donde defendió que lleva sufriendo una violencia que ni en los últimos 30 años. Todos los días insultando a un goberno democrático. Todos os días insultando aos galegos simplemente porque votan cada 4 anos libremente nas urnas. Señoría, esa é a maior violencia que tivemos en 30 anos de democracia. Bueno, pues los insultos que profiere o que pronuncia la oposición son considerados por Feijóo el mayor ejercicio de violencia que se ha vivido en Galicia en los últimos 30 años. Ha sido una sesión bronca, como en muchas de las últimas, en la Cámara Legislativa gallega, en la que la oposición ha dicho cosas como esta. Preocúpame, porque estamos en moi malas mans. Preocúpame. Tramposo ou trampulleiro, según a Real Academia Galega, que ten o costume de facer trampas ou de dicir mentiras. Prefire ocupar o seu tempo en buscar o aplauso do españolismo máis rancio nos foros da ultradereita aznariana. Bueno, enseguida entraremos en detalle de todo lo que se escuchó en el Parlamento de Galicia, pero hoy queríamos detenernos también un poco en ese discurso del optimismo exacerbado que se ha instalado en el gobierno de España, con declaraciones como esta que salía hace unos días de la boca de Cristóbal Montoro. De un pueblo entero que, como pasa con el pueblo español, que cuando se levanta realmente empieza a asombrar al mundo. Llama la atención del mundo. Bueno, pues asombrados están personas como los vecinos de Teis, barrio obrero de la ciudad de Vigo, a donde hoy nos hemos ido para trasladar este optimismo, como decía, exacerbado del gobierno. A ver qué les parece que se esté diciendo esto desde el Partido Popular. Nos dijeron esto. Apagó la tele. Ou cambiar o telediario. O xa non escoitar, comer, escoitar o que dice esta xente, e para revolver yo estaba a calguera. Veces xa ganas até de romper o televisor, non de apagalo, porque se o apagas depois igual tes a tentación de encendelo. Se da gana de romper a televisión para non escoitar estas tonterías, porque son tonterías que están dicindo. Vostedes non lle parece que este mellor? Va, está todo podrido. Bueno, ya les adelanto que la Galicia real, el Vigo real, el Teis real piensan cosas como estas, de las que últimamente están saliendo de la boca, por lo menos algunos miembros del gobierno de Rajoy. Adina Dumitru, muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Don Julio Sequeiros, muy buenas noches. Rubén Pérez, muy buenas noches. Uxía Rodríguez nos va a ayudar a desmenuzar esa sesión, última sesión que se celebraba en el Parlamento, sesión de control primero, pleno a continuación, en la que se escucharon todo tipo de lindezas. Así que, Uxía, ayúdanos a viajar un ratito al Parlamento de Galicia. Pues Fernanda, el Parlamento de Galicia se ha vuelto a convertir en la casa de los líos, si es que alguna vez había dejado de serlo en realidad. Hoy tocaba sesión de control al gobierno, la última del curso político, y Feijóo se ha despedido por la puerta grande de todos los líderes de la oposición. Ha habido rifirrafes con todos ellos. El más acalorado fue el protagonizado por el presidente de la Xunta y la viceportavoz de AGE. Discursos no Partido Popular. Un Partido Popular que di que hai que, sin ambaxes, destruir o estado de benestar, reservando para o Estado soamente o exercicio da violencia. Isto está escrito, non se alporicen, está escrito. Vostedes, cando non hai cámaras, falan nos informes, está escrito. Tamén neses cursos de verán, campus da FAES, tamén falan desto. Como representante ordinario do Estado en Galicia e como presidente da Xunta de Galicia, sí son obxeto de violencia verbal casi todos los días. Por lo tanto, señoría, de violencia fale vostede menos, porque hai algúns que a sufren máis. Min vostede preocúpame en serio, é dicir, que un licenciado en Dereito non saiba que o monopolio sobre o exercicio da violencia recae no Estado, na administración pública. Preocúpame, porque estamos en moi malas mans. Todos os días intentando enfangar a vida política. Todos os días intentando enfrontar os galegos. Todos os días despreciando as institucións. Todos os días insultando a un goberno democrático. Todos os días insultando aos galegos simplemente porque votan cada 4 anos libremente nas urnas. Señoría, esa é a maior violencia que tivemos en 30 anos de democracia. Como acabamos de escuchar, Feijóo acusó a Alternativa Galega de Esquerda de practicar la mayor violencia en 30 años de democracia. Se refirió a momentos como estos.
sois uns canallas. Señor Canallas. Señor Venga. Sí, señor. Señor Venga, esta dignidade. É unha chamada ao vivo. Sabe lo que queira. O que queira. Esto é un estaqueira. Claro, un ignorante, señor Feijóo, un ignorante. Mona ese que A familia do Partido Popular, a mafia. Ese merdento de Núñez Feijóo. Esa dereita de carcamales ignorantes, férreos, duros, imbéciles, escuros. Esa dereita retrógrada, esa dereita estúpida, necia. Feijóo está matando máis xente que ningún grupo terrorista na historia do Estado español nos últimos anos. Fuego cruzado también hoy entre la bancada popular y la del BNG. En el trasfondo de este cara a cara estaba la reforma fiscal. Feijóo se defendió ante Jorquera escudándose en que el nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios reportará a Galicia 17 millones de euros. El nacionalista replicó que los cambios impulsados desde Madrid solo lastrarán a las clases medias. ¿Y saben quién estaba en el medio de esta discusión? El mismísimo Castelao. Galiza ten unha chea de problemas económicos que son insolubles dentro do sistema unitario e centralista. Esta afirmación, señor Feijóo, non é miña. Esta afirmación é de Castelao. Prefire ocupar o seu tempo en buscar o aplauso do españolismo máis rancio nos foros da ultradereita aznariana. Pagamos menos impostos e mantemos as capacidades financeiras da comunidade autónoma. Estou convencido, señoría, que Castelao estaría de acordo comigo. Ou negamos o carácter nacional da nosa terra ou temos que defender os seus dereitos. Vostede, como sempre, prefire non defender os dereitos de Galicia. Non sei exactamente que é o que lle dice Castelao cando sabe as cousas que vostedes apoyaban en Madrid. Y de esa pelea por poner a Castelao de un bando u otro pasamos a hablar de Richard Nixon. Y es que según Méndez Romeu, portavoz del PSDG, el expresidente de Estados Unidos tiene un parecido más que razonable con Feijóo. Uno fue un tramposo y el otro también lo es. Vostede ten elixido a inexactitude, os datos ambiguos, as verdades a medias para construir unha imaxe do seu goberno que non se compadece coa realidade. Xogando despiste, vostede di que non lle consta que haxa reducción de persoal. Hai algún dato do seu goberno do que podamos fiarnos? Comprendo que lle entren carcaxadas sobre este asunto. Normalmente vostedes están acostumbrados a manexar datos que non son datos oficiais. En Galicia a reducción de persoal é a metade que na media do resto das comunidades autónomas de España. Tramposo ou trampulleiro, según a Real Academia Galega, que ten o costume de facer trampas ou de dicir mentiras. Para mentirlle a xente sobran políticos. Cara a caras acalorados y un final de sesión de control que no podía ser menos. Ni con las vacaciones a la vuelta de la esquina nuestros diputados se relajan. Continuamos coa orde do día, coa proposición. Silencio, por favor. Alicia. Silencio, por favor. Señorías, relájense, hombre, que no pasa nada. Dentro de poco nos vamos de vacaciones. Tranquila. Un momento. Señora Martínez, ten unha segunda chamada a orde. Otra vez espectáculo en el Parlamento. Gracias, Susía. Bueno, pues esto así terminó esta última sesión de control de este periodo de sesiones que bueno, ha sido suspendido hasta el próximo mes de septiembre. Jorge. Pues que no me gusta nada. O sea, y además yo no sé ya si hay aquí detrás una estrategia por parte del gobierno de Feijóo de que se centre el lío en Ague y por parte de Ague de llamar la atención siendo ellos los protagonistas, ¿no? Yo veo cómo actúa la oposición en general en este Parlamento y no veo punto de comparación entre Ague, Bloque y PSOE, o sea, bajo ningún concepto. En Ague se ha instalado la cultura de la incultura. Yo diría que es un planteamiento. Yo tengo ahí personas que además son amigos en Ague, pero tengo que decirlo con claridad. La cultura de la incultura y de la mala educación. O sea, hemos visto ahí una sarta de insultos que no son admisibles en un Parlamento y como yo lo pago,
como todos nosotros, tengo derecho a quejarme y a no gustarme. Por otro lado, si hago memoria de oposición a nivel de otros parlamentos, del nacional, por ejemplo, ha habido dureza en Guerra, en Felipe González, ha habido dureza en Aznar, incluso con una dureza para mí un poco estridente. Ha habido dureza en muchísimas oposiciones, incluso Rubalcaba recientemente, etcétera, pero es una dureza con contenido y con cultura. Esto no es eso. Esto no es cumplir con el papel de una oposición. Esto es cumplir con un montaje de títeres y de llamar la atención, porque eso, pues a lo mejor a cierta juventud, que no a la mayoría, le llama la atención. Rubén. Bueno, cuestión de cultura ou incultura, eu vou intentar ser bastante neutral, a pesar de estar nun proxecto que compartimos ese espacio que é Agri. Noutras ocasións poderíamos valorar como se producen os saltos, por así decirlo, ou os enfados dentro do Parlamento, porque eu pediría a xente que intentara facer o exercicio de ver toda a sesión plenaria, as provocacións que se dan desde as bancadas onde non hai micros, toda a sesión plenaria, non determinados cortes, pero que hoxe é un caso absoluto de incultura por parte dun presidente do goberno que me preocupa. É dicir, cando a nosa vicevoceira está facendo unha intervención sobre unha cuestión que é ideolóxica, que está recollida no Partido Popular, sobre esa teoría que teñen moita xente do Partido Popular de eliminar o Estado, é simplemente o exercicio da violencia que se encarga o Estado, non? É unha cousa absolutamente que está no ideario político dunha parte importante do Partido Popular, sobre todo da ala máis conservadora. Que desa análise, que nos é unha crítica que sempre facemos á dereita, se saque unha opción de violencia, decir que nos practicamos unha violencia en 30 anos de democracia non se viron nun parlamento, eu creo que unha barbaridade, unha incultura. Eu creo que efectivamente aquí temos un presidente que encima non sabe cal é o ideario do seu partido, que simplemente unha crítica ao seu ideario. E a partir de aí hai outra imaxe que eu creo que é bastante significativa, que é o goberno levantándose e marchando pola porta cando a sesión plenaria ainda está en funcionamento, non? Parece que só é Beiras o que se ausenta, non? Aí hai unha realidade que pasa pleno tras pleno, que o goberno parece que só vai ali a tomar nota ou a facer unha intervención sobre unha cousa concreta, levantan, marchan e non pasa absolutamente nada. Eu creo que tamén hay una cuestión que quiero volver a matizar, porque hacía días que no lo comentábamos y quiero matizarlo otra vez, que tiene que ver con las complicaciones que tenemos en V Televisión para cubrir adecuadamente los plenos del Parlamento como consecuencia de la prohibición de utilizar dos cámaras. Enseguida vamos a ver otras cosas que pasaron en el Parlamento y se van a percatar de las complicaciones que para nosotros supone bueno, pues tratar de ofrecerles a ustedes una imagen lo más completa posible de lo que sucede en la Cámara, esa prohibición que se ejecutó hace unos meses, esa orden aprobada por la Presidencia del Parlamento que, como les digo, prohíbe expresamente a V Televisión que traslade a la Cámara Legislativa dos cámaras para que se puedan grabar los dos puntos de vista, el del señor que está hablando y el del señor que está reaccionando. Tuco Cerviño, yo no sé si consideras como Rubén exagerado que Feijóo considere que el tono del Parlamento o las palabras que le dedica la oposición constituye el mayor acto de violencia que se ha registrado en Galicia en los últimos 30 años. Supoño que se refire ao Parlamento. Eu creo que é unha frase desmedida de Feijóo, pero eu creo que todo o que está a pasar no Parlamento é lamentable, non? Moi lamentable. Eu creo que isto desprestixia o Parlamento, desprestixia a democracia parlamentaria, desprestixia ao réxime, que diría Pablo Iglesias, pero a cuestión é que eu creo que a Xosé Manuel Beiras non lle importa, non? Porque Xosé Manuel Beiras desde o ano 81, 82, desde logo lendo o seu libro Nación Incesante, ele non cree na democracia parlamentaria, sinceramente. Non sei moi ben no que cree, xa o teño dito aquí. Non sei se creo unha democracia asamblearia. Creo que preocupa máis o que pasa fora do Parlamento que a xente normal. Non, pero que non hai outra maneira de solucionar os conflictos que eso, Rubén, que o Parlamento. Eu non creo noutra. O Parlamento é unha maneira civilizada de escenificar o conflicto, non? E o problema é que me gustaría que Beiras, e por certo tamén Yolanda... Bueno, Beiras non estaba hoxe. Sí, non, eso que vimos. No, bueno, eso era unha recopilación de reaccións. Hoxe non estaba, porque xa sabemos que Beiras non vai a Yolanda e o Partido Comunista están volvendo ás vellas teimas dos anos 30 de democracia formal, democracia aparente, democracia burguesa, que é unha maneira de desprestixiar a democracia parlamentaria, que, por certo, é a única democracia
factible e posible o único réxime civilizado. Outra cousa é que esta democracia na que estamos sea sumamente perfectible, claro que sí, pero creo que están nesa línea. Entonces, bueno, pues como non creen na democracia parlamentaria, pues estamos nesta situación. Ahora, Núñez Feijóo claramente exagera con esa cuestión da violencia. Tengo a Dina y a Julio mirándome con los gestos, pero vamos a construir más relatos en torno a lo que... Feijóo exagera diciendo Menuda la confusión violencia, más rara, acabas de meter. Decía, Decía, más cosas, porque la tensión no se circunscribió a la sesión de control, en la que la oposición en teoría hace preguntas al presidente del gobierno, sino que también destiñó otros debates. En uno de ellos tuvo que defenderse el consejero de Cultura, porque se trataba de defender el decreto de plurilingüismo duramente cuestionado desde las filas del Bloque Nacionalista Galego. Acumulando sentencias en contra y en medio de la polémica por el idioma, el consejero de Educación se convertía hoy en uno de los más buscados por la oposición. El BNG arremetió con fuerza. Su denuncia del genocidio contra el pueblo palestino acabó derivando en una acusación contra el gobierno gallego por aniquilar el idioma. Que hai outras formas de xenocidio, outras formas civilizadas ou cordiais que se utilizan para atacar a diversidade, a pluralidade lingüística. Isto é o que quere o seu partido, confrontación e apropiarse do que non é só de vostede. Porque el gallego se convirtió en controversia, Pontón acusó al consejero de querer exterminarlo con un arma en forma de decreto, el del plurilingüismo. Que é un decreto tamén ilegal, inmoral e que constitúe unha forma máis de humillación e de opresión. O goberno galego non derrogará o decreto do plurilingüismo. Só o 42% dos centros de educación infantil dá as clases con un 50% en galego. Nas cidades, señora Pontón, é o 10,4% nas 7 grandes cidades de media. Una cascada de datos que acabó con enfrentamiento. E pode vir aquí a lernos como un papagayo os papéis que lle escriben. Penso ladrón que todos son da súa condición, Fede chamoume papagayo. Esa diferencia, vostedes insultan e ameazan. Llevo a dar a palabra a señora Pontón. Señora Pontón, sente. Señor Jorquera, para que quere vostede a palabra? Séntese, señora Pontón. Bueno, pois moi ben, ten unha chamada orde que o saiba por si non o escoitou. Sí, señora Presidenta, para lembrar que acusar de ameazar no Parlamento un conselleiro é unha acusación moi grave que non se atén en absoluto a realidade. O conselleiro dixo que retiraba o refrán. Señor Jorquera, pídolle como portavoz que lle pida a súa diputada que sente. Señor conselleiro, non ten vostede a palabra. E o señor Losada tampouco ten a palabra, que creo que non lla din. E a señora Piñeiro tampouco ten a palabra, por favor. La sesión continuó más tranquila, aunque con Vázquez respondiendo a la oposición sobre las sentencias en contra, la reducción de profesores, demasiadas explicaciones que le convirtieron en el que más tiempo pasó en el pleno de todo el gobierno. Claro que otros escaños estuvieron vacíos toda la mañana. Julio, genocidio lingüístico, denuncia o Bloque. Bueno, a ver, vamos a ver. La cuestión, digamos, yo creo que ahí hay un problema claro de autoridad dentro del Parlamento. Es decir, yo creo que ahí hay una persona que ocupa la presidencia, que no ejerce como presidente. Y lo digo claramente. Es decir, por ejemplo, aplicar el reglamento, cortar el micrófono a la gente que está hablando fuera de tiempo e incluso tomar represalias contra aquellos diputados siempre y cuando lo permita, o sea, lo permita el reglamento de régimen interno y penalizar a la gente. Para empezar, no tiene ningún sentido el tema de los carteles. La Comunidad Autónoma de Galicia no tiene la más mínima competencia sobre el tema de Palestina. Ninguna. Eso aí non tiene que estar absolutamente para nada e hai que retirar os carteles ya. Prohíbe o regulamento, además. Calquer tipo de cartel lo prohíbe, pero sempre se permitiron no Parlamento. Bueno, pues entonces empezamos ya con el tema de... decir, yo... o sea, para mí, digamos, es un tema... Eu tamén os usei, Alguna vez, poucas, pero algunas sí. Bueno, y los usaste porque te los dejaron usar. Claro. Es decir, yo creo que hay un tema, decir, que en un órgano colegiado como es un Parlamento, en el Parlamento de Galicia pasan cosas que no deberían suceder. Otro ejemplo, el tema de los insultos. Es decir, un diputado se puede expresar con la absoluta libertad del mundo, con toda la libertad del mundo. Ahora, lo que no puede hacer... Y con dureza, si quiere. Y con dureza. Lo que pasa es que tiene que usar el diccionario como Dios manda.
No se puede uno andar metiendo con insultos que son claramente personales. Y ahí el presidente tiene que actuar. Y si no, pues cambien el presidente y pongan otro que haga correctamente su trabajo. Presidenta. Bueno, presidenta. Y después hay otra cuestión. A mí me da la impresión de que todo esto es funcional con el sistema. ¿Qué significa esto? Significa que el PP lo que está haciendo es transmitir a la opinión pública a través de las escenificaciones en el Parlamento que o gobierna el PP o lo que hay enfrente pues O sea, que tú crees que al PP también le interesa esto. Sí, yo creo que, digamos, es un poco lo que se tiene dicho muchas veces, soy yo o el caos, porque estos señores que se llevan mal entre ellos, y a mí me ponen verde y me insultan y tal y cual, todos en su conjunto aspiran a formar gobierno. O sea, usted, mi querido elector, escoja o yo o sea, ¿tú crees que Feijóo se está frotando las manos con esta Yo te digo una cosa, yo como no me creo que la presidencia sea independiente. No, tampoco tiene por qué serlo, porque hay un partido mayoritario que ha puesto como presidente del Parlamento debería serlo. Sí, debería serlo teóricamente, ¿no? Ahora, yo lo que no entiendo, digamos, es ese comportamiento arrabalero que hay ahí dentro. A ver, Adina. Sí, bueno, yo creo que yo escuché con mucha atención el primer bloque de intervenciones, ¿no?, de la oposición y del Partido Popular, porque estaba buscando a ver dónde están los insultos, ¿no?, y escuchar atentamente lo que se estaba diciendo, lo que entra en la dialéctica política normal, bueno, aunque sea a veces un poco contundente, y lo que son insultos. En la primera ronda de intervenciones, salvo el corte de Beiras, que después se metió para recopilar un poco lo que fue a lo largo del año parlamentario, yo no he oído insulto alguno. El PP se queja mucho de la apelación o de la identificación del Partido Popular con el fascismo, por ejemplo. Es una cosa que bueno, pero han dicho que les molesta. Yo he oído Feijóo estaba haciendo una especie de balance de temporada. Sí, pero yo he oído derecha rancia, por ejemplo, he oído españolismo, derecha aznariana. Bueno, no estaba aquí, pero sí los han llamado fascistas. Sí, pero en otras ocasiones, vale. Pero en ese bloque, espera un segundo, Julio, espera un segundo. En ese momento, pero si entramos ahí, bueno, luego voy con el segundo punto. En este momento, en ese bloque yo no vi insulto alguno. Ahora, yo no estoy a favor de los insultos en el Parlamento, por supuesto, y eso lo he dicho aquí varias veces y lo defiendo siempre. Estoy a favor de un discurso que sea dialécticamente elegante, si puede ser brillante, porque algunos políticos pueden tenerlo. Ya nos estamos conformando con que no sea brillante. Con que sea elegante, ¿no? Y en ese sentido, el discurso político debería tener esa altura. Ahora, de eso se salen tanto los insultos como la demagogia. Y hay tipos de demagogia que son demagogia realmente exagerada. Cuando el presidente Feijóo dice, estamos asistiendo a 30 años de violencia, a la mayor violencia en 30 años, eso es demagogia pura y dura. Porque estamos hablando de una exageración que ya tergiversa incluso el grado de verdad que podría tener si hubiera utilizado el argumento de los insultos. Un argumento de los insultos lo entendería todo el mundo y diría, bueno, pues está diciendo Feijóo que hay personas que insultan en el Parlamento. Muy bien. Eso puede corresponder a la realidad y muchos podemos verlos y muchos podemos decir que es así, ¿no? Pero cuando utiliza ese tipo de demagogia ya deja de ser creíble. Y ese tipo de demagogia destruye también el discurso político, lo tergiversa, ¿no? Además, lo que dijo Rubén, y Rubén lo manifestó antes, lo que dice Yolanda Díaz, está citando a Weber. ¿De qué estamos hablando? Es decir, está diciendo algo que se define... La violencia estructural del sistema. No, es la definición de Estado. Para definir el Estado, Weber dijo, el Estado es cualquier formación que asume el monopolio legítimo de la violencia. Claro, esa es la definición de Estado. Por eso le dice después que es una referencia de ciencias políticas. Entonces, cuando cambiamos esto y decimos que la mayor violencia en democracia es una violencia verbal porque alguien te ha llamado canalla, porque no estés de acuerdo, por más en desacuerdo que estés, que yo estoy en desacuerdo que se utilicen esas palabras, pero que eso sea la mayor violencia de la democracia, a mí ese discurso político no me vale. Bueno, pues se ha mencionado a Weber, efectivamente, por parte de Yolanda Díaz, se ha mencionado a Castelao, como escuchábamos también, y se ha mencionado a Richard Nixon, pero más que por su nombre de pila, por el apelativo por el que era conocido el expresidente de Estados Unidos. Salió de la boca de José Luis Méndez Romeu, portavoz del Grupo Socialista. Dixo Lincoln que non é posible enganar a moitos durante todo o tempo. De feito, a historia alcuma hoxe o presidente Nixon como Dick Tricky, o tramposo, pola súa inveterada tendencia a faltar a verdade ou a falar con inexactitude. E vostede ten cada día máis rasgos de semellanza con ese presidente.
Dick Tricky, un dos apelativos cos que se nomeaba a Richard Nixon, expresidente, como saben, de Estados Unidos, salpicado por el escándalo Watergate. Brevemente, queríamos que Marina nos dijera por qué se bautizó a Nixon como Dick Tricky. Marina. Pues Fernanda, fue en 1948 que el que sería presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dio el salto. Se presentó como candidato por un escaño al Senado representando a California por el Partido Republicano y tenía como principal contrincante a una mujer, a Ellen Douglas. Ya entonces Nixon comenzó a hacer gala de su estilo político, apasionado, obsesionado con la victoria y apostando casi siempre por el ataque y muchas veces por el insulto. En una ocasión, por ejemplo, llegó a referirse a su contrincante, a esta Ellen Douglas, para tratar de acusarla de comunista diciendo lo siguiente: toda ella es roja, incluso su ropa interior, fueron sus palabras. Fue en esta época que esta política estadounidense le puso el apodo de Tricky. Dick es algo en español como Dick el tramposo, apodo que lo acompañó durante toda su vida. Finalmente Nixon ganó esta disputa electoral, resultó elegido como senador, alcanzando así su primer logro y su ascenso a la arena política nacional. Pero eso sí, su carácter, Fernanda, se mantuvo intacto y el apodo quedó para siempre. Bueno, pues gracias, María. Efectivamente, Dick, lo comentábamos ahora con Adina, tiene una doble acepción en inglés que no vamos a desvelar en este momento, a pesar de que ya no estamos en horario infantil. ¿Se parece el señor Feijóo a Dick Tricky? Bueno, non sei se chega a tanto. Que Nixon, dixeches antes que foi salpicado. Nixon bueno, efectivamente, salpicado no, le vino un tsunami encima que se llamaba, efectivamente, como presidente dos Estados Unidos porque había un impeachment do Senado polo medio que o iba a fulminar, non? Bueno, Feijóo, eu teño dito aquí, Feijóo é mentiroso. Utiliza a mentira como arma de maneira sistemática como arma política. Eu coñecín a poucas persoas nese sentido como Feijóo. El pode inventar, eu teño dito aquí, 20 millóns de euros, 100 millóns de euros nun debate con un opositor sobre a marcha. Hai 100 millóns de euros no orzamento, é falso. O sea, non lle importa nada iso, é absolutamente... Eu coñezo moi ben, eu que no ano 93, a primeira vez que eu fui diputado, eu fui portavoz de Sanidade. Feijóo era secretario xeral de Sanidade, un xoven secretario de Sanidade, tiña 32 anos. El, non eu, tiña algúns máis. Bueno, é un bo polemista, é un polemista difícil, precisamente porque non ten límite na utilización de datos. Se non lle cadran, os inventa. Así de claro, eu creo que é realmente unha persoa que utiliza a mentira como arma política de xeito sistemático. Eso eu creo. Eu a verdade é que, claro, comparado con Nixon non o sei, Nixon debe ser gravísimo porque lle costou a presidencia dos Estados Unidos, pero non coñezo máis alá do asunto Watergate. Los intríngulis de la personalidad de Richard Nixon, efectivamente, conocido para la historia como por el escándalo Watergate fundamentalmente. Vamos a traer el capítulo del Parlamento, pero no antes sin referirnos a otro de los debates, mini debate en este caso, que hoy se celebró allí, que queríamos traer por la trascendencia y por la importancia que tiene. Estamos hablando de la reforma de la ley del aborto. Hablaba el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la oposición trataba de colarse por detrás. Aquí van a ver, bueno, para qué sirve esa segunda cámara que nosotros pretendíamos meter en el Parlamento gallego, porque van a ver efectivamente al señor Rueda, pero no van a poder ver a las diputadas de Alternativa Galega de Esquerda que estaban hablando mientras Rueda hablaba. La reforma, que eu saiba, sigue en tramitación, se pediron moitos informes e eu o que agardo é que eses informes van para que ao final haya unha postura que acabe o meiande consenso posible. Eu creo que eso é bo, que estamos falando, non o digo eu, o digo o Tribunal Constitucional, hai que consumar dos dereitos, o dereito da muller embarazada, o dereito do futuro, son dos dereitos Liberdade para escuchar, señora Martínez, señora Martínez, eso pido respeto para todas as intervencións. pido respeto para mujeres, respeto para mujeres, respeto para o conselleiro, no sabéis cuándo a pregunta que le fixeron desde os outros parlamentaristas. Señora Presidenta, eu, aparte de respeto para este consello, que sabe eso que non hai, tamén pido respeto para todas as mulleres.
Bueno, pues insisto, a pesar de la confusión que podría provocar las imágenes, por no tener todos los puntos de vista, queríamos servírselas también, y ya no vuelvo a insistir más, para denunciar esas dificultades que tenemos para realizar nuestro trabajo. Rubén, ¿algo que aportar para cerrar este asunto? Que é surrealista. Respeto para todas as mulleres, menos as que queiran abortar neste país, non? É unha cousa surrealista o que... Eu sei que hai unha provocación, latente. Eu a vivín, aparte. A primeira vez que fun a un debate, eu notaba como dende a bancada socialista hai un intento de provocación, aparte sobre todo a Yolanda, como é moi tranquila, les intentan... Popular. Perdón, bueno, eu sei que noutros parlamentos seguramente será inversa, pero neste en concreto. Hai unha provocación sistemática. Entón, como a nosa vicevoceira non entraba na provocación, eu escoitei das bancadas populares, como algo así, non entrou, como dicindo, estamos lanzando sistemáticamente o anzó a ver se picamos, ¿no? Porque xa dixo a Solla que elas deciden o que entre o que sale. Bueno, en fin, pues esta fue la última sesión parlamentaria antes de las vacaciones estivales de los señores diputados. Ha habido otros parlamentos hoy y ha habido una votación muy controvertida que ha puesto encima de la mesa las primeras contradicciones internas dentro del Partido Socialista. Estamos hablando de la elección del presidente del Consejo, de la Comisión Europea, que finalmente será Jean-Claude Juncker, pero los eurodiputados españoles del Partido Socialista han roto el compromiso que se había alcanzado, algo que, entre otras cosas, ha provocado que Elena Valenciano desapareciera. La candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas ni siquiera votó como consecuencia de la instrucción que se había dado por parte del nuevo secretario general, a pesar de que la versión oficial dice que la señora Valenciano se ausentó por razones de índole personal. Hablaremos de esto enseguida y también de la emergencia consolidada de Podemos. La última encuesta del CIS dice datos muy reveladores que enseguida compartiremos con ustedes.